Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. El tema que tenemos hoy en esta mesa de análisis es la vivienda. ¿Cuáles son esos retos que tenemos como país en este sector tan importante también para toda la población? Agradecemos, por supuesto, la presencia el día de hoy en este programa del señor Guillermo Carazo, ministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos. Don Guillermo, gracias por acompañarnos aquí en Mesa de Análisis. Buenas noches, Gabriela, un gusto estar aquí con ustedes y compartir con todos los televidentes que nos están observando. Don Guillermo, sin duda el tema de vivienda representa muchísimo, porque hablamos no solamente de ese lugar donde se reúnen las familias, pero representa mucho más que disminuir la pobreza, sacar a las familias adelante, impulsar sectores como la construcción. Pero queremos arrancar hablando de un tema de ordenamiento territorial, porque este es un reto que como país tenemos desde hace muchos años. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos en Costa Rica en cuanto a ese ordenamiento territorial? Hemos tenido por muchos años, desde que existe la ley de planificación urbana, casi 50 años, un tema en ordenamiento territorial que yo creo que como país nos hemos quedado. Por ejemplo, tenemos más de 80 cantones en nuestro país y la mitad de ellos no han podido aprobar un plan regulador en casi 50 años. Y la mitad que se ha aprobado un plan regulador, una mitad de ellos hizo ese plan regulador el siglo pasado, de 1999 hacia atrás. Creo que esos números hablan por sí solos. Quieren decir que no hemos logrado tener una cohesión de lo que es el ordenamiento territorial y eso ha hecho que tengamos una mancha urbana que se expande con una ciudad poco densa, concentrados cantones dormitorio, concentrados cantones donde hay fuentes de empleo y eso hace que haya una movilidad tremenda desde donde yo vivo hasta donde puedo llegar a trabajar. Necesitamos temas importantes que creemos que se pueden hacer es ¿qué hacemos para que sea más fácil para las municipalidades aprobar un plan regulador? Nuestros planes reguladores son muy rígidos. Por ejemplo, en un cantón como Pérez Celedón, hace pocos años quisieron aprobar un plan regulador y es muy difícil cuando usted hace un plan regulador tan rígido y que va a durar por muchos años, que el mismo sea aceptado por la población. Por eso hubieron hasta hechos violentos a la hora de aprobarlos. Eso quiere decir que tenemos que cambiar la forma de hacer esos planes. Una de ellas, por ejemplo, es precisamente darle más flexibilidad y facilidad a las municipalidades para poderlo aprobar. También que si usted aprueba un plan regulador, lo pueda actualizar fácilmente de una manera rápida, para que pueda estar sujeto a las necesidades de un plan estratégico de desarrollo que pueda llegar a tener ese cantón. Que sean también de uso mixto, muchas zonas urbanas, por ejemplo, el centro de las cabeceras de los distritos deberían ser más metropolitanos, permitir una construcción más densa, más altura, y eso ayuda a que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, un tema que queremos trabajar son los planes parciales. Esto es hacer pequeños planes reguladores alrededor de un eje o de un ancla. ¿Cuál puede ser esta? Por ejemplo, ciudad-gobierno. Si avanzamos con ciudad-gobierno, deberíamos tener un plan regulador que incentive un desarrollo metropolitano alrededor de ciudad-gobierno. El tren eléctrico tiene estaciones. Lo lógico es que logremos una gran densidad alrededor de esas estaciones y que generemos fuentes de empleo, porque entonces tendríamos un transporte público, pero lo ideal es que ese transporte público cerca de la estación, a distancia de a pie, hayan fuentes de empleo, haya comercio, haya residencia en alta densidad y que esta vaya disminuyendo la altura y la densidad conforme se aleja de la estación. Eso requiere planificaciones urbanas muy puntuales referidas a ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Don Guillermo, y bueno, uno se pregunta entonces, porque por supuesto todo eso es necesario. Yo creo que todos soñamos, ¿verdad?, con tener esos modelos de ciudades, de ordenamiento que nos permita tener movilidad, cercanía de transporte público. Pero acá le voy planteando dos puntos que usted mencionaba también. Las municipalidades son las que tienen a cargo el desarrollo de estos planes reguladores. ¿Qué apoyo se le puede dar a las municipalidades o cómo trabajar con ellas para que se alineen con esta propuesta que usted indica? La idea es trabajar en equipo. Solo para empezar, desde que se creó el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el Ministerio de Vivienda es el ente político rector y tiene dos brazos. Un brazo financiero que es el BAMBI y un brazo técnico que es el INVU. En administraciones anteriores hemos visto a veces un ministro de Vivienda que no le habla al presidente ejecutivo del INVU. Eso lo tenemos que cambiar. La idea es que tanto el MIVA como el INVU podamos trabajar en conjunto. Los planes reguladores son aprobados por el INVU
y es el que define la normativa de qué es lo que tiene que tener un plan regulador. De allí es el hecho que tenemos que trabajar nuevamente en equipo, en conjunto con las municipalidades, para poder tratar de facilitar ese ordenamiento territorial, sea total del cantón o sea parcial en las zonas en que se está necesitando generar esos cambios para poder tener un desarrollo que genere mejores oportunidades de empleo, mejores calidades de vida y mejores calidades del asentamiento urbano que mejoren la calidad de vida de las personas que ahí están. Don Guillermo, y bueno, muchas personas pueden tal vez preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver este plan regulador con proyectos de vivienda, con la construcción? Pero es que de eso depende la generación de proyectos, o si no, usted me corrige. Así es, porque por ejemplo, voy a irme tal vez un poco atrás. Ha estado creciendo la cantidad de asentamientos informales en los últimos 10, 15 años. Eso quiere decir normalmente que es un síntoma de que algo no está funcionando en el sistema. Porque si están creciendo la informalidad es porque está pasando algo. Y el algo, uno puede ver que en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el tema de subsidios, está funcionando en áreas rurales, pero dejó de funcionar en áreas urbanas. Allí es donde entran estos temas de ordenamiento territorial para poder tratar de hacer las ciudades más densas y, por ejemplo, si usted hace un edificio de apartamentos, hay unos costos fijos que tiene que cubrir para hacer ese edificio. Si ese edificio tiene el doble de apartamentos, esos costos se diluyen a la mitad para cada unidad habitacional. Entonces, ahí es donde podemos generar esa mecánica para tratar de conseguir al mejor precio a distintos tipos de vivienda en áreas urbanas con facilidades de todos los servicios, porque si yo tengo todo cerca, puedo no necesitar carro. Y si tengo todo cerca, puedo no ocupar transporte público para llegar a las cosas. Y ese presupuesto a mí me ayuda. También tenemos que trabajar en ingeniería financiera con otras formas de poder adquirir vivienda. Y una que queremos impulsar desde el ministerio es el leasing habitacional. Leasing habitacional, ahí hablamos como un alquiler, una especie de alquiler. Sí, es algo que se usa mucho en otros países y también un tema que puede ser la vivienda estatal, que eso lo podemos tocar ahora un poco después. Pero el leasing habitacional consiste en que si yo puedo pagar algo por mes porque ya estoy alquilando una casa, pero no tengo una prima, poder adquirir un bien inmueble con un contrato, con un leasing con contrato de compra, con opción de compra a una determinada época. Más o menos la ingeniería financiera da entre unos 4 o 5 años. Eso quiere decir que si usted paga el alquiler por 4 años, para dar un ejemplo, esa propiedad la compró un fondo inmobiliario o un fideicomiso. Con la opción de compra que está pactada está definido el precio y el pago hipotecario. Cuando se ha alcanzado un tema de valor de plusvalía y al haber pagado la persona por varios años la misma mensualidad, es una demostración ante las superintendencias financieras que tiene esa capacidad de pago. Entonces ya no le afecta el hecho de que tenga tarjetas, que tenga otros créditos, que compró una nevera, porque demostró por 3, 4 años que puede pagar esa mensualidad. Por tanto, es un candidato a recibir esa hipoteca. Un banco genera la hipoteca, le paga al fondo inmobiliario, le paga al fideicomiso, la persona pasa a ser propietaria, alquiló en un momento sabiendo que iba a ser su bien propio, pero a la hora de que ya hace la hipoteca, ya la propiedad queda registrada a su nombre, el fondo inmobiliario recibe el dinero del banco que hizo la hipoteca y con eso puede hacer toda una bicicleta, una bola de nieve, comprando más nuevas viviendas para personas que puedan alquilar. Es algo que hemos hablado con las mutuales, con los bancos privados y con bancos estatales para tratar de generar esa ingeniería financiera que permita una opción adicional a las que ya hay. No es que vamos a quitar opciones para poner estas, sino poner más opciones al mercado para que la gente pueda adquirir su vivienda. Y ahí estamos hablando qué tipo de población, qué estratos estaría beneficiando, por ejemplo, con un sistema como este. Le estaríamos llegando a prácticamente todos los estratos, porque pueden haber proyectos de clase media con alquiler de ese tipo, pueden haber proyectos para clase media baja e incluso pueden haber proyectos de interés social para los estratos 3 y 4, de los que son atendidos por el BAMBI, que pueden, lo que hoy a veces hacen un bono crédito, pueden recibir un bono y generan un crédito, pero tienen que tener esa capacidad de crédito demostrada y conseguir el bien. Esta es una forma en la que si pueden conseguir una vivienda que la alquilan y se está de acuerdo con el alquiler del leasing, puede funcionar de esta manera. Podría ser que la vivienda sea de un privado, puede ser que la vivienda sea de un fondo inmobiliario. Don Guillermo, y usted mencionaba algo muy importante también, los retos que se tienen en cuanto a vivienda, por ejemplo, en el área metropolitana, son diferentes a los que hay
en zonas fuera, por ejemplo, en las costas o en zonas más alejadas de la capital? Totalmente, y ahí es donde se conjunta con lo que hablamos del plan parcial, el hecho de poder trabajar cosas juntas. Los terrenos en áreas muy urbanas son más caros, por eso es que tienen que ser más densos para poder diluir el costo de ese terreno, como uno de esos costos fijos que mencionábamos, entre más gente. Conforme uno se aleja de ese núcleo urbano, los terrenos van bajando de valor y puedes tener menos densidad. Pero por ejemplo, una zona como la GAM tiene esas características metropolitanas y urbanas. Sin embargo, también es importante destacar que estas áreas urbanas pueden ser, por ejemplo, en Liberia, o el cuadrante Pérez Celedón, o en Limón, o en Guapiles. Cada una tiene sus distintos matices sociales y económicos que no necesariamente vamos a hacer edificios de 40 pisos en Guapiles, pero podría uno pensar que en un área urbana puedan haber edificios de 8, 10, 12 pisos. También al revés, yo puedo tener hoteles en la costa de Guanacaste, por ejemplo, y la gente trabaja muy largo y tiene que transportarse bastante. Uno podría pensar en generar con las municipalidades respectivas un plan parcial y generar un núcleo urbano, no necesariamente edificios muy altos, pero podríamos tener vivienda de clase media baja, vivienda de interés social, para que las personas que trabajan cerca de esos hoteles y cerca de esas fuentes de empleo puedan vivir a 1, 2 o 3 kilómetros, no necesariamente las distancias que hoy recorren día a día en la mañana y en la noche para ir de su casa a la fuente de empleo. Don Guillermo, usted mencionaba también, bueno, este sistema de leasing, pero queremos saber también cuál es su criterio con respecto al bono de vivienda tal y como lo tenemos en este momento, ¿verdad? Que tiene esta misma modalidad desde que fue creado hace 40 años, si no me equivoco. En 1986, este año, en noviembre, estaría cumpliendo el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 40 años. Sí, pensamos que tenemos que tener una reingeniería. Es cierto que el bono, como hoy lo tenemos, puede funcionar muy bien en áreas rurales. Tenemos un bono que depende del monto de los ingresos de la familia, tiene derecho a un bono. Y eso le ayuda a hacer un pago parcial, una prima o a adquirir la vivienda. También en casos de pobreza extrema, el MAMBI tiene la oportunidad de generar el bono de artículo 59, que puede ser viviendas de bajo costo que son regaladas. Eso está funcionando en áreas rurales, pero ya es muy difícil en áreas metropolitanas. Ahí es donde entonces tenemos que generar más créditos como el bono prima, que le ayude a una persona a que sea la prima y pueda adquirir la vivienda. El bono, este tema de leasing habitacional, que incluso podría tener un bono que se aplique en el momento en que se hace la hipoteca, para que la matemática financiera le ayude a que el alquiler sea un poco menor y sea el mismo que corresponda a la hipoteca o el crédito que vaya a llegar a necesitar en el año 4 o en el año 5. Ese tipo de temas es importante hacerlos. También hay que ir pensando, como se ha solucionado en el sudeste asiático, en Inglaterra, en los países nórdicos, lo que llaman la vivienda estatal. Esto es que el Estado, en lugar de hacer una vivienda y regalarla, la mantiene como un activo de algún fondo inmobiliario. Sobre ese activo empezás a tener ingeniería financiera, como puede ser titularizar, ser patrimonio de un banco que puede generar créditos al respecto, atraer más fondos de mejores condiciones y dinamizar la economía del sector vivienda. Esas viviendas pueden ser alquiladas e incluso pueden ser alquiladas no necesariamente en leasing, sino para gente que pueda vivir ahí alquilando, e incluso pueden ser de derechos de alquiler subsidiado para personas de escasos recursos en áreas urbanas, porque va a ser muy difícil estar regalando apartamentos en áreas urbanas. Un 19% de los hogares tiene viviendas de alquiler, es un dato más o menos por ahí que manejamos, pero eso iría también enfocado en esta línea, mejorar esa situación de las familias. Sí, porque tenemos muchas cosas que ahora son distintas a como eran antes. Por ejemplo, antes había mucho arraigo y antes había mucha que usted compraba su casa y ahí iba a vivir toda su vida hasta que se moría. Ya no, ya ahora hay gente que piensa en que puedo comprar la casa pero después la vendo y me paso a otro lugar. Hay gente que prefiere, son más nómadas en su empleo, sobre todo las unidades familiares de personas de 40 años o menos, que incluso piensan, hoy puedo vivir aquí porque trabajo aquí, pero mañana puedo vivir en otro lado y dentro de 3 años puedo vivir en Guanacaste porque voy a trabajar en Guanacaste. Y esa gente que tiene esa rotabilidad y esa transición en sus fuentes de empleo, a veces no quiere adquirir vivienda, prefiere alquilar. Y eso es muy normal en muchos otros países. También se ha dado un nuevo negocio inmobiliario que antes no existía, que es que hay gente que compra una vivienda para alquilarla
y del alquiler que recibe paga el alquiler de donde vive. Como una inversión. Como una inversión, como una forma de garantizar que esto es lo que me produce mi alquiler y no uso mi ingreso, mi salario. Entonces, tenés a alguien que alquila, que de un momento a otro, con cualquiera de estos sistemas que hemos estado conversando, puede comprar un bien inmobiliario que también lo puede alquilar, y esa persona, con ese alquiler, se ayuda a pagar el alquiler de donde vive, porque hoy puedo vivir aquí, pero mañana vivo allá, entonces prefiero seguir alquilando. Entonces, hay un montón de formas nuevas de nuestra forma de vivir. Por ejemplo, antes cruzar del este al oeste uno duraba 15 minutos, ahora ir del este al oeste uno dura hora y media. Ya eso hace que si le va bien, eso quiere decir que si yo trabajo en el este, puede ser que tenga la esperanza de vivir en el este. Hay familias que tal vez la pareja, uno trabaja en el este y otro en el oeste, y entonces siempre va a haber alguno. O sea, no se trata de solucionar que todo el mundo viva cerca, sino aumentar el porcentaje de personas que viven cerca de donde trabajan, porque eso nos ayuda también a minimizar la cantidad de carros y transportes que están en las calles y nos ayudaría a minimizar las presas y mejorar la calidad de vida de todos, de los que pasen a vivir cerca donde trabajan y de los que no lo pueden hacer por alguna circunstancia. Tal vez mis hijos estudian en esta escuela, ellos están cerca, pero yo tengo que ir a trabajar largo, puedan tener un poco de mejor calidad de vida si mejoramos el transporte público, si mejoramos la infraestructura vial y si además sacamos carros de la calle haciendo que la gente viva más cerca, que más gente viva cerca donde trabaja. Qué importante eso que usted menciona, porque creo que siempre, por lo menos esa ha sido la visión, se ha visto separado la vivienda, la movilidad, ¿verdad? No se ha integrado como un todo, que es el sistema en el que nosotros nos desarrollamos. Eso es justo el punto que queremos trabajar en este ministerio, trabajo en equipo, como lo dijiste antes, con las municipalidades, con el INBU, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Deberíamos tener un plan maestro vial de lo que debería ser el transporte público y deberíamos generar desarrollo urbano cerca de los nodos de transporte público. Voy a decir algo, digamos que en Circunvalación hagamos un monorriel que pase a través de Circunvalación y tiene 2 intersecciones con el tren eléctrico, por decirlo de alguna manera. Esas 2 intersecciones deberían ser núcleos urbanos importantes, con un buen desarrollo. Con eso, don Guillermo, que eso sea una realidad pronto. Eso es lo que queremos trabajar en estos 4 años. Y le planteo también otro enfoque también que es importante, los desarrollos de proyectos de vivienda, porque está esa otra parte, existen las herramientas, probablemente hay financiamiento, pero ¿cómo se puede incentivar el desarrollo de esos proyectos de vivienda? Usted bien lo mencionaba, probablemente en San José o en zonas del GAM es mucho más caro construir, tenemos que decirlo así, que en otros puntos, pero también existe una parte en la que hay que incentivar esos desarrollos. Jugando un poco con esto que estamos hablando de hacer todo en conjunto, porque yo puedo hacer vivienda más barata en desamparados, pero no es un núcleo urbano donde yo tenga facilidades de empleo y ese tipo de cosas. Entonces, podríamos generar un tema de que allí hayan fuentes de empleo, que allí haya mejor comercio, que allí hayan oportunidades de estudio superior, etcétera. Y si logramos llevar esas cosas a los lugares más poblados, podemos hacer que más gente de ese cantón no salga del cantón, o sea, que pueda tener su núcleo urbano cercano y mejorar su calidad de vida estando allí. No se trata solo de hacer vivienda, porque yo puedo hacer vivienda más económica allí y llevar ese tipo de cosas. También puedo tener, como dijimos en Ciudad Gobierno, si ahí se genera ahí un núcleo importante de desarrollo de empleo, sobre todo el sector público, podríamos generar un desarrollo urbano alrededor con mayor densidad. Al aumentar la densidad y la altura, eventualmente de los edificios que hayan ahí, es más posible conseguir mejor precio. Porque hay ciertos costos, por ejemplo el del terreno, que es caro, como lo dijimos ahora, lo estaría diluyendo entre más unidades habitacionales. Eso hace más accesible la unidad habitacional porque hay una serie de costos fijos que disminuyen. Si a eso le adicionamos ingeniería financiera para que la posibilidad de conseguir los créditos, el leasing habitacional y otro tipo de metodologías, le facilitamos a la gente la posibilidad de adquirir el bien inmueble, que va a ser su hogar, su casa, estaríamos haciendo como cerrando el círculo con todos esos conceptos. Don Guillermo, y aquí metemos, como decimos, otro actor más que forma parte del sistema de construcción, y ya lo han señalado expertos, la falta de capacidad hídrica, los problemas de infraestructura en esta área que retrasan la construcción, el desarrollo de proyectos.
¿Cómo trabajar esa parte entonces en ese mismo equipo que usted dice que tienen que trabajar en conjunto? Es un hecho que tenemos que trabajar en conjunto con AIA y con las municipalidades que tienen su propio acueducto municipal. Recordemos que más o menos el 55% de las personas en nuestro país le pagan el recibo de agua a acueductos y alcantarillados, un 30% se lo pagan a SAAS, generalmente fuera de la GAM, y el 15% restante se lo pagan o a acueductos municipales o a la empresa de Servicios Públicos de Heredia. En esos distintos núcleos urbanos que se estén desarrollando, es importante conversar con la empresa que encargada de la distribución del agua, que además con el hecho del fenómeno del Niño que viene, que tenemos que también estar un poco preparados a que esas fuentes de agua actuales se nos sequen un poco, tenemos que trabajar en dos sentidos. Primero, generar nuevas opciones de carga de agua para el sistema. Eso implica hacer pozos, generalmente, que hay que estudiar las zonas donde las podemos hacer, o proyectos similares que hagan eso. En el caso de la GAM, por ejemplo, Orosi 2, que es traer agua del Valle de Orosi al Valle Central, como ya se hizo al principios de este siglo, alrededor del 2000, 2002, donde se hizo la primera tubería de Orosi. En Guanacaste, por ejemplo, puede ser el proyecto de Pacume de agua para Guanacaste. Pero también hay un hecho que a veces se calcula que ese edificio nuevo que estoy haciendo es como si apareciera mágicamente esa cantidad de personas a vivir ahí. Y esos tipos de cálculos tenemos que también sentarnos con AIA y analizar que muchas de esas personas ya consumen agua en la casa donde están y que es gente que se está moviendo. No es que mágicamente aparecen 4 personas por cada apartamento que están consumiendo agua que hace un año no la consumían. Entonces, ahí tenemos unos factores también que debemos eventualmente trabajar con AIA para poder tratar de permitir, por un lado, las cartas de disponibilidad de agua para hacer los proyectos y por otro lado, tener el balance, la matriz hídrica para estar seguros que la cantidad de agua funciona y alcanza para el servicio público de la comunidad que allí vive. Y es que, para ver si le estoy comprendiendo bien, una cosa es que exista agua, que hay disponibilidad de agua en Costa Rica, ¿verdad? Creo que eso tenemos que entenderlo, pero otra es la infraestructura para lo que vayamos a construir o desarrollar. ¿Es así? Así es, porque sobre todo en el punto 2, somos el sexto país que más llueve del mundo. Y de esos 5 países que nos ganan, 3 son estados insulares de Oceanía. O sea, realmente solo hay 2 países continentales en los que llueve más que nosotros, y son precisamente Colombia y Panamá. Quiere decir que estamos en la zona más bendecida del mundo con lluvia. Entonces, deberíamos ser los 3 países que menos deberíamos tener problemas de disponibilidad de agua en el mundo. ¿Por qué tenemos problemas de disponibilidad? Por lo segundo que indicabas. No hemos desarrollado la infraestructura necesaria para no tener esos problemas hídricos que actualmente tenemos en nuestras ciudades. Es un rezago muy grande, no es un rezago fácil de resolver, pero sí es un rezago en el que se puede ir trabajando en etapas para tratar de irlo minimizando y que afecte de la menor manera posible a la población en nuestras ciudades. Don Guillermo, bueno, y quiero también preguntarle, porque uno de los planteamientos del plan de gobierno de doña Laura es modernizar el sector vivienda. Hay un proyecto de ley que implica modernizar, fortalecer el Ministerio de Vivienda en este momento, según lo contemplado. Es importante por varias razones. Hemos hablado un poco dentro de lo que hemos estado discutiendo de cómo podemos modernizar esos nuevos mecanismos para adquirir vivienda. Pero también es un hecho que el Ministerio de Vivienda hoy no existe por ley. Existe porque se crea año con año en la Ley del Presupuesto de la República. En la Asamblea Legislativa tenemos el proyecto de ley de creación del Ministerio. Y son casi 10 administraciones en estos 40 años que han tratado de hacer el proyecto de ley y no lo han logrado. Esperamos que la administración de la Presidenta Fernández logre aprobar y en su primer año de gestión el proyecto de ley del Ministerio de Vivienda. Eso le da la posibilidad de ser el ente rector, coordinador en equipo, como hablábamos, con el INBU y con el BAMBI, apoyando a los gobiernos locales, a las municipalidades, a mejorar los planes reguladores, que solo en Costa Rica se llaman planes reguladores, que sean planes estratégicos de desarrollo, ese trabajo en conjunto que podemos también agregar ahí al IFAM, al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, para poder tener ese trabajo en conjunto y mejorar esa planificación. Con esa planificación, generando ingeniería financiera, podemos mejorar bastante. Y un tema que se nos quedó, precisamente en lo que me acabas de preguntar, es que el BAMBI es un banco que tiene 2 fondos. El fondo del FOSUBI, que es el fondo de subsidios, y el FONAVI, que es un fondo nacional que debería ayudar a generar ingeniería financiera para poder generar hipotecas y adquirir bienes inmuebles. En estos 40 años lo que ha funcionado es el FOSUBI, el tema de los bonos de vivienda. El FONAVI no ha funcionado.
tenemos muchas ideas para hacer que el banco hipotecario realmente sea un banco, eso se alcanzaría si el FONAVI pasa a ser un pilar fuerte, un Fondo Nacional de Vivienda, que podamos generar ese banco hipotecario que el BAMBI hoy no lo es y que deberían tratar de serlo. Estamos en la mejor disposición de hacer que ese mercado pueda arrancar financieramente. Don Guillermo, y en este proyecto, digamos, en este proyecto de modernización, quedan siempre dentro de la fórmula el BAMBI y el limbo, porque en algún momento, hace algunos años, se había planteado la opción de que desapareciera o fusionar en una sola institución todas estas organizaciones. Sí, la idea es mantener las tres instituciones trabajando en conjunto, tal y como se dio en los 80s cuando se hizo el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, porque la ley del limbo es una ley muy fuerte, es una ley que da muchas potestades al Estado en el ordenamiento territorial, por ejemplo, que si se cierra el limbo, eso se perdería, porque va a ser difícil aprobar una ley de ese calibre en la Asamblea Legislativa. Entonces, tener un brazo técnico, independientemente del brazo político o de la cabeza política, consideramos que es algo importante de mantener, pero siempre que trabaje en conjunto, porque en el momento en que dejan de trabajar en conjunto y usted tiene un presidente del limbo que se separa de lo que pueden ser las políticas del ministerio, empezamos a tener roces. Precisamente el proyecto de ley del ministerio da esa potestad al MIBA de ser el ente rector y que el INBU sea un brazo técnico adscrito al mismo, pero que técnicamente puede ser independiente. O sea, la parte técnica es importante que tenga una independencia política y eso se logra con las dos instituciones. Vamos a ver, le planteo también, hablando en cuanto al tema de vivienda, una gran consulta. ¿Es posible lograr generar que las entidades financieras mejoren las condiciones, que haya mejores tasas de interés para que los costarricenses tengan mejor acceso a vivienda? Eso es lo que tratamos de hacer al fortalecer el FONAVI, porque si usted tiene fondos que pueden ir acumulando y generando un patrimonio, y en estos momentos podría no conseguir, por ejemplo, fondos con temas más blandos desde el punto de vista financiero, si usted hace una construcción sostenible. En Costa Rica hemos ido avanzando en lo que es la construcción sostenible, por ejemplo, el MIBA y el BAMBI, tenemos un convenio de que todas las viviendas de interés social sean de construcción sostenible y lo logren demostrar con certificaciones de construcción sostenible, como por ejemplo lo que es la bandera azul de construcción sostenible. Si yo puedo demostrar que la construcción es sostenible, puedo conseguir fondos afuera en mejores condiciones financieras. Si con esos fondos alimentamos el FONAVI, que es el Fondo Nacional de Vivienda del BAMBI, podemos generar créditos con mejores condiciones financieras para las personas que quieran una hipoteca con la cual adquirir su bien inmueble, su vivienda. Y hablamos también de otro dato, el plan de gobierno menciona 24,000 viviendas, construcción de 24,000 viviendas en estos 4 años. ¿Cómo trabajar en este reto que se propone? Es un reto, precisamente como lo estamos eventualmente planificando. La idea, como mencionaba, es trabajar en conjunto las tres instituciones. Y un tema que no había mencionado, pero que ayuda a sumar en ese sentido, es la erradicación de los asentamientos informales. Mencionamos la importancia que han ido o cómo ha ido creciendo la cantidad de asentamientos informales en la última década, casi que se han duplicado. Entonces, perdón, aquí hablamos de precarios, por ejemplo. Precarios, desde la Carpio, los diques, Marina Rodríguez en Guanacaste, o sea, porque ya en todas las provincias tenemos precarios y alrededor casi de todos los centros urbanos del país. Es importante empezar a trabajar en lo que es la intervención de esos centros urbanos. Ya se empezó en la administración de don Rodrigo Chávez un poco lo que es la parte y el acomodo de lo que esto se tiene que hacer, y estamos en esta administración de Laura Fernández teniendo que trabajar en el ejecútese. Tenemos que empezar a ejecutar ese tipo de intervenciones para ir mejorando la calidad de vida de las personas que viven ahí. A veces es, por ejemplo, una zona de riesgo, lo que hay que hacer es sacar a las personas de ahí, trasladarlas a otra parte. Una intervención puede ser en una zona donde hay algo de esto, se puede construir algo nuevo, pasar a la gente a vivir a esas partes nuevas, demoler donde ellos estaban, construir, pasar gente del mismo asentamiento en precario a esa parte e irlo haciendo por etapas. Esto ya es algo que se hace en otros países de América Latina, para no irnos a otros continentes. Hay mucha experiencia en Argentina. Estamos hablando, por ejemplo, con la CAF, ver si podemos generar unos seminarios de cómo se ha solucionado esto
en otros países como Argentina, en la capital de Buenos Aires, y hacer estos seminarios con todas las municipalidades, como lo mencionábamos, para ese trabajo en conjunto, MIVA, BAMBI, INBU, IFAM y municipalidades, teniendo un know-how de este tipo de cosas y generando las políticas necesarias para que esto se pueda desarrollar de una mejor manera en nuestro país. Don Guillermo, y hablando de retos, como país tenemos uno importante que es además el desarrollo del tren eléctrico metropolitano, y por ahí también hay una parte de expropiaciones. Se habló incluso de tener que brindar bonos de vivienda en algunas zonas donde haya que hacer expropiaciones. ¿Esto se trabaja también con el INCOFER? Se trabaja en conjunto. Recordemos que no todas las personas califican a un bono, y si hay una expropiación es una gente que está recibiendo un dinero en ese sentido. Si es una expropiación de una ampliación al derecho de vía, que hay que hacerlas en algunas estaciones, eso quiere decir que a esas personas, las que califiquen para bono, las vamos a atender en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y las que no califiquen para bono, tenemos que ayudarles a encontrar su solución de vivienda con el sistema financiero normal, con las capacidades económicas que tengan en sus respectivas formas. Son temas que tenemos que ir trabajando, porque sí es cierto que necesitamos mejorar, y no solo el tren eléctrico, porque eso pasa a ser como la línea 1 de un transporte público de una ciudad, y cualquier ciudad ya grande, como el caso de la GAM, ya deberíamos andar teniendo 3, 4, 5 líneas. Entonces, es importante la cantidad de personas que se traslada de Guadalupe a San José, es importante la cantidad de gente que se transporta de Heredia a San José, de Desamparados a San José o de Alajuelita a San José. Ya eso nos hace pensar en ciertos ramales que podrían eventualmente venir, y de allí la importancia que hablábamos de generar planes parciales urbanos en los nodos importantes de esos sistemas de transporte, para mejorar que la gente viva más cerca de eso y el transporte público sea más eficiente, porque vivo cerca de la estación y trabajo cerca de esa o de otra estación. Claro. Para ir cerrando la conversación, don Guillermo, ¿cuál es su prioridad para este primer año? Mi prioridad para este primer año es trabajar en conjunto, consolidar el hecho de que podamos trabajar MIVA, INBU, BAMBI de una manera conjunta y muy equilibrada. En ese sentido también fortalecer el FONAVI, dar los primeros pasos para que el FONAVI veamos que tiene capacidad de crecimiento y que el Banco Hipotecario para la Vivienda pase a ser realmente un banco. Nos interesa ver el tema de los bonos y empezar los temas de intervención respecto a lo que puede hacer el tema de los asentamientos en precarios, y también empezar a trabajar con algunas municipalidades, algunos planes parciales de ordenamiento que nos ayuden a mostrar si se puede, podemos hacer esto, y con esto podemos generar un mejor desarrollo urbano y una mejor calidad de vida en las ciudades urbanas que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, don Guillermo Carazo, ministro de Vivienda y Asentamientos Urbanos. Gracias por acompañarnos en Mesa de Análisis. Un gusto de estar aquí, Gabriela, en este programa de Mesa de Análisis, y un saludo y buenas noches a los costarricenses que nos estuvieron acompañando en este programa. Gracias.